¿A qué no se imaginan que en este sitio en el que estamos fue el verdadero motor que dio impulso al nacimiento de Jíbara? Acompáñame a descubrir estas y otras anécdotas. Esto se llama Mil Historias y comienza ya. Son mil historias de verdad. Aquí ha corrido la sangre, los muertos que se desvelan y enterradores borrachos comidos por sanguijuelas. Oye, nene, Cookie Cookie, ay que yo lo vi, ay que yo lo vi. Para hablar del puerto de Jíbara debemos comenzar hablando del encuentro entre culturas. Sí, porque el encuentro entre culturas ocurrió aquí en Río de Mares, que fue como Cristóbal Colón llamó a Jíbara. Está demostrado que Cristóbal Colón desembarcó en Cuba por Bariay, pero también está demostrado que estableció contacto por primera vez con los aborígenes cubanos en Jíbara. A estos aborígenes se les suele llamar taínos y eran de etnia aruaca, provenientes de la zona norte de Sudamérica y llegados a territorio cubano cruzando de isla en isla, varios cientos de años antes de la llegada de los europeos. Los aborígenes de Bariay huyeron, mientras que los de Jíbara fueron un poco más curiosos y fueron ellos mismos los que llegaron a las naves en canoa. A Colón le gustó mucho el puerto, al que en ocasiones también llamó Puerto de Mares. Le consideraba un lugar seguro, tal es así que llegó el día 29 de octubre de 1492. Salió el día 30, pero al ser sorprendido por el mal tiempo y las fuertes tormentas, regresó al puerto que recién había abandonado. De 1492 ocurrió en la bahía de Jíbara el tan famoso encuentro entre españoles y aborígenes. Esta población aborigen pudo estar en cualquier orilla de la bahía de Jíbara, quizás en el lado opuesto, en la zona de San Antonio, dado que allí se encontró un residuario que indica que pudo existir una población nativa. También fue en Jíbara donde Colón tuvo conocimiento por primera vez del uso del tabaco por parte de los aborígenes. Es en Jíbara donde por primera vez se carena una nave europea en América, las tan famosas y renombradas Niña, Pinta y Santa María. La costumbre común es llamarlas carabelas, pero solamente lo eran la Niña y la Pinta, pues la Santa María era mayor a estas dos y era un tipo diferente de barco. Como curiosidad, en el siglo XIX en Jíbara se llegaron a construir barcos mayores que la Santa María. En protocolos conservados en el Museo Municipal con fecha del 21 de octubre de 1865, aparece registrada la construcción en Jíbara de un pailebot o pailebote con el nombre de Antonia, hecho por José Rodríguez Amador, un carpintero de Rivera de origen canario que lo construyó a pedido de un tal Eduardo Julián Sánchez. A lo largo del siglo XIX se construyeron y repararon muchas embarcaciones en Jíbara. No existía como tal un astillero ni una instalación como los existentes actualmente, pero los carpinteros trabajaban directamente en la costa, tanto en el sitio donde está hoy el astillero, llamado entonces La Enramada, y también en ese sitio estaba el muelle desde donde se descargaba el agua potable que se traía desde el río Yabazón para el uso doméstico de la villa. También se construían barcos en el actual Playa Vallado. Durante siglos después de la estancia de Colón, la bahía de Jíbara permanece al margen de acontecimientos importantes de la historia nacional. Pero los corsarios y piratas entraban asiduamente a la bahía. Incluso se registra el hecho de que una galeota española entra a Jíbara y se encuentra con que un corsario está haciendo fechorías y tiene detenidos algunos barcos, para finalmente resultar apresado el propio capitán de la galeota española.
la legislación y establecimiento del puerto de Jibara a raíz del aumento de la siembra del tabaco en los valles de los ríos Yabazón, Jibara y Cacuyuguín. Muchas personas comienzan a mudarse a la zona y comienza a generar una gran producción, la cual se hacía necesaria sacar por alguna vía. En ocasiones llegaba un barco de la Real Factoría y recogía estas mercancías, pero siempre estaba expuesto a los ataques de corsarios y piratas. Se hacía necesario entonces algo que ya había sugerido el propio Colón: fortificar la bahía. A partir de 1752, algunos tenientes gobernadores deciden fortificar la bahía, pero chocan con varios inconvenientes. Uno de ellos es que las personas que hacían comercio de contrabando no les convenía que se oficializara un puerto, y lo otro es que las autoridades españolas no querían otorgar dinero para este tipo de construcciones. No es hasta el año 1816 que Francisco de Sayas y Armijo asume la tenencia del gobierno de Holguín y decide mover a todos los pobladores hacia un interés común: que se establezca el puerto, no solo para sacar la mercancía de contrabando, sino para mover toda la producción de la jurisdicción de Holguín, que no era para nada poca. La construcción de la batería finaliza en junio de 1818, pero aún no estaba habilitado el puerto. Como dato curioso, antes de la existencia del puerto, el lugar donde se anclaban los barcos para la entrega y recogida de las mercancías no era en la ciudad de Jibara como tal, sino en un sitio que estaba ubicado en la desembocadura del río Jibara. Cuando se termina la construcción de la batería Fernando VII, el fondeadero de estos barcos se traslada hacia un lugar que pudiera ser resguardado con los cañones. El 23 de diciembre de 1821, las Cortes Españolas emitieron un decreto mediante el cual se autorizaba el puerto de Jibara. El rey de España lo firmó el 31 de diciembre y se publicó en Gaceta en enero de 1822. El 11 de julio de 1822 se ofició un Te Deum acompañado por tambores de la guarnición de la batería y de Holguín, y se abrió oficialmente el comercio en el puerto de Jibara, con todas las banderas y con barcos de todas las banderas nacionales. Y ahora, mis amigos, ¿qué les parece si nos vamos hasta la casa del profe Mora para que nos cuente también sobre este puerto de Jibara? Nos fuimos. Prepárate, 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 prepárate. Cógelo. Me voy pa' mi casa. Agua. Me voy pa' mi casa. Mira. Ya estamos en la casa de una de las personas que más nos puede hablar sobre temas históricos de Jibara, el profe Albert Mora. Profe, es un placer conversar con usted. Para mí también es un orgullo, ¿no?, participar con ustedes en este programa. Profe, hoy quiero que nos hable sobre el puerto de Jibara. ¿Qué nos puede decir? Cuéntanos. Bueno, el puerto de Jibara es realmente uno de los elementos más importantes para el desarrollo de lo que hoy tenemos como Jibara, como patrimonio, como construido. En otro momento hemos hablado del valor que tiene, que tuvo en su momento la fortificación de la ciudad, el sistema defensivo militar de la colonia. Pero para que eso pudiera funcionar debía haber un elemento económico que permitiera un desarrollo, y ese sencillamente fue el puerto unido, bueno, pues a todo lo que se podía exportar por él, importar también, porque hay que decir que este puerto era importante no solamente para el territorio de Jibara, sino que todo lo de la costa norte oriental prácticamente entraba por el puerto. Y por eso te digo, es uno de los elementos importantísimos para el desarrollo económico de Jibara, pero también creo que fue importante para el desarrollo cultural, porque el hecho de tener un puerto, usted siempre está recibiendo la primera influencia de todo lo que llega de cualquier parte del mundo, y eso se nota en la cultura de Jibara, en la idiosincrasia de los jibareños. Eso pasa mucho en las ciudades portuarias del mundo, y aquí está demostrado que por el puerto no solamente se importaba y se exportaba productos y la parte económica, sino también la parte cultural fue importante con el puerto.
Profe, y ahora explíquenos cómo al principio había una resistencia de ciertas personas que no apoyaban que se estableciera el puerto aquí en Jíbara y después era todo lo contrario, era un apoyo total. Explíquenos. Sí, mira, ustedes en el programa citaron incluso han citado algunos elementos de esa resistencia que tú llamas resistencia a que se habilitara, primero se fortificara el puerto y después se habilitara para un comercio legal. Y eso, ya ustedes citaron algunos elementos de resistencia, pero también te digo que ya desde finales en la segunda mitad del siglo XVIII, se hicieron estudios del puerto propiamente desde el punto de vista geográfico para su utilización, para su habilitación. Sin embargo, estos estudios arrojaron que la bahía es de poco calado porque a ella desembocan 2 ríos y esto por supuesto crea un sedimento y ya se veía, desde esos tiempos se veía que la navegación por las dimensiones de los barcos iba adquiriendo un mayor desarrollo y este puerto iba a quedar un tanto como obsoleto o después habría que hacer mucha inversión con un dragado muy, muy fuerte. Estando incluso ese estudio demuestra que muy cerca de la región holguinera, era el centro, Holguín era el centro, todavía Jíbara no estaba fundada, pues estaba Vita y Bahía de Naranjo, que ya tenían un calado natural que no era necesario invertir en esto y podía permitir el desarrollo de esa navegación que ya se veía venir. Sin embargo, yo creo que la inteligencia de Francisco de Zaya y Armijo, a quien le debemos el hecho de Jíbara como tal, pues él también manejó algunos elementos. Él dijo, este lugar, este puerto puede tener más o menos 100 años todavía de explotación con este tipo de navegación, ya es conocido, es el lugar conocido en ese intercambio que aun cuando no estaba habilitado, cuando no estaba fortificado, era el conocido porque recuerda que ahí se realizaba un comercio de contrabando y no era un comercio de contrabando por cualquiera, era por los grandes, los poderosos de la región holguinera. Y entonces es que él decide, a pesar de que la bahía es de poco calado y todo lo demás, bueno, pues fortificar el puerto y después habilitarlo. Y esto hizo lo que tú planteabas. Ya se dieron cuenta que se podía aprovechar al menos el comercio que se estaba realizando por ahí por el puerto de Jíbara y por eso entonces se le prestó todo tipo de atención y todo tipo de apoyo. Y al final no se equivocó Francisco de Zaya y Armijo. ¿Por qué? Porque el puerto dio esos frutos y más o menos fueron 100 años de prosperidad también, pero ya él también se había preocupado y ocupado por construir una ciudad con otros valores, que es realmente lo que ha servido posteriormente a que el puerto no tenga ninguna utilidad. Una vez más, profe, muchísimas gracias por compartir con nosotros, pero el tiempo ya no da para más. Los espero la próxima semana para seguir descubriendo las 1000 historias de la villa de Jíbara. Los espero, no falten. Pa' que haya mundo y humanidad, Tiene que haber de todo. que tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Gente mala y gente buena, Tiene que haber de todo. pero pa' que haya mundo y humanidad. Tiene que haber de todo. Dicen que el coco no tiene nada. Tiene que haber de todo. Gente por aquí, gente por allá, tú no sabes nada.